Portelan Avenida, obviamente que tiene que ver con el apellido de Lalo. ¿Cómo andás, Lalo? ¿Cómo andás, Neri? Buen día para ti, buen día para la audiencia, para Jorge, para todos los que están en la vuelta. ¿Tu familia paterna es de origen portugués? No, es de origen gallego, pero cuenta la leyenda familiar. Bueno, ahí anda fueron también, ¿no? 3 primos que vinieron y que uno quedó ahí en Brasil, otro se fue para Buenos Aires y el tercero, que era mi abuelo, vino para Uruguay y se supone que tiene un cierto parentesco. Ahora, la realidad es que nunca lo comprobé, nunca seguí el árbol genealógico y no podría jurarlo, pero la leyenda urbana de la familia cuenta que sí, que tenemos que ver. Bueno, hablando de gallegos, desde ya le aconsejo a la gente una serie en Netflix de las mejores que pueden ver por estos días, que se llama Vivir sin permiso, la historia de un empresario bastante sin escrúpulos gallego que no tiene desperdicio. Esta serie en Netflix, Vivir sin permiso. Te escuchamos, ¿cuál es el tema que vas a analizar hoy? Bueno, la realidad es que habría mucha cosa para hablar, pero por estos días en que de a pedazos el relato histórico de la izquierda se va cayendo como un reboque viejo. Yo escuchaba ayer tu charla con Amodio, porque no fue una entrevista, fue una charla de igual a igual y donde se intercambiaron los roles, lo cual la hizo muy divertida, tanto como las declaraciones de este señor Álvaro Charamelo, creo que se llama, quien la verdad no tenía registrado, pero tantas otras perlitas y botones, ¿no? Entre los que lo de Toma, el MIDE, los almuerzos de primaria que se robaban, el avión de Busting, ANCAP, la regasificadora, el horno que nunca funcionó y todas esas anécdotas que nos costaron miles de millones de dólares que Gastori declaraba como espacios fiscales y hoy comprobábamos que eran agujeros negros. En realidad lo que da muestra es de toda la operación afane que ha sido el fraude amplio y sus mentiras, ¿no? Porque si nos salimos de la anécdota, en lo que siempre insistimos, el relato y la posverdad, y nos remitimos a la historia verdadera, nos tiene que caer la ficha, porque la realidad lo demuestra, de que nunca fue por las ideas, eso que se vendían como jóvenes idealistas, nunca fue por las ideas. El MPP, la OPR, los comunistas, los montoneros, en realidad todos esos que se declaraban jóvenes idealistas nunca quisieron cambiar el mundo, y a la vista está hoy. Lo que quisieron fue mejorar su propio mundo, como no tenían herramientas intelectuales ni laborales, por decir así, suficientes, atacaron por la vía de la expropiación, como dice la Topolansky. Entonces nunca quisieron mejorar la sociedad, lo que quisieron fue ascender ellos a la cima de la sociedad, sometiendo al resto a sus delirios. Nunca quisieron acabar con la pobreza, lo que quisieron fue mantener a la gente en la pobreza para que comieran para siempre de su mano. Nunca les interesó la justicia social, ¿ah? Porque siempre supieron que la justicia social se apoya en la educación, en el esfuerzo y el derecho al fruto del propio trabajo, pero ellos lo que se encargaron fue de alimentar la ignorancia, la vagancia, la delincuencia y el robo. Lo decías hace un rato, hablabas, la cantidad de rapiñas y asesinatos por minuto que suceden hoy son muy distintos y muy superiores a los que había al comienzo de los gobiernos fraudeamplistas. Sí, en el tema de los asesinatos disminuyó a la mitad el tiempo entre ellos. Exacto. Y en el tema de rapiñas y robo y otros crímenes, 7 veces. O sea, que se multiplicó por 7 y se multiplicó por 2 el tema de los asesinatos. Y acordate cuando había 400 asesinatos por año, que bueno, me decía que bueno, que no era así, que era ajuste de cuenta y salía el perro Vázquez a decir que si vos no estabas en nada turbio no te iba a pasar nada. Ahí está. Pero, entonces, estos tipos nunca quisieron justicia, también lo que quisieron fue venganza. Si hubieran querido justicia, habrían respetado lo que calladitos, como pollo dormido, pactaron en el Club Naval, pero luego desmintieron y traicionaron. Y mejor, sabiendo que la palabra que empeñaban era falsa, lo que hubiera sido de honor hacer, no entregarla, conservar la decencia. Entonces nunca fue ni por eso, ni por la liberación nacional, sino por entregar la nación a los amos soviéticos y castristas a cambio de un sobre y de un cargo, como bien demostraron Trías, como demostraron tantos otros que entregaron los, entre ellos el padre de Marina Arismendi, que entregaron los archivos a cambio de dinero y de un refugio en Rusia, y como han demostrado la historia de los archivos. Entonces nunca fue por la gente. Lo que hicieron fue usar hipócrita y perversamente a la gente en su provecho, y la conclusión del principio nunca fue por las ideas, fue por el dinero y el poder, y por todo lo que el dinero y el poder pueden comprar, ¿ah? Autos de lujo, casas de lujo, pertenecer a un gueto, pero un gueto de barrio privado, por decirlo así, donde los tipos viven en una realidad totalmente distinta a la del pueblo
que dicen defender, y bueno, en definitiva nunca fueron los jóvenes idealistas que nos quisieron hacer creer eran, sino que fueron delincuentes que robaron el país, que nos robaron la paz, que nos robaron la seguridad y que nos robaron la convivencia y las ganas de vivir juntos. Y yo vuelvo a lo que digo siempre, me parece que tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos. Yo cuando estaba en el liceo tuve una profesora de historia que tenía una teoría que todavía me marca. La señora esta, que era una profesora joven además, se hacía vivir la historia como si fuera un relato de ir leyendo los diarios. Ella decía que el Imperio Romano no había caído por la invasión de los bárbaros, sino por culpa de la última milla de acueductos. ¿Qué pasaba? Las cañerías de este último tramo de acueducto eran de plomo, y en aquella época, estamos hablando hace 2000 años, 2500 años, o 1500 años, eran de baja calidad. Y según ella terminaron por provocar saturnismo en las clases dirigentes de la civilización romana, que eran las que podían permitirse ese lujo de llevar el agua hasta la casa. Los demás tomaban agua de los acueductos que eran de piedra. Entonces, este saturnismo mismo lo que hace, la intoxicación por plomo, aparte de alteraciones en la sangre, y te genera estupidez, provoca un retraso mental. Y yo creo, en definitiva, simplificando y, digamos, irónicamente, que el agua envenenada que OCE nos está obligando a consumir desde hace décadas está haciendo lo mismo con los uruguayos, que no vemos venir la invasión bárbara de la izquierda como no la vieron los romanos, la invasión bárbara de los pueblos del norte. Y para esto me remito a estas dos cosas que están pasando hoy, que no le estamos dando pelota, y que Viviana Padelín hacía énfasis en una de ellas hace un rato, que es lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Argentina. En Chile, el domingo pasado, dicen los medios chilenos y tendenciosamente, hasta reforzando con negrita, se votó en Chile enterrar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Una Constitución que tenía más de 30 años y que funcionaba. Y el país, dice, se encamina a actualizar una democracia que vivió por 30 años bajo las reglas establecidas por el gobierno cívico-militar. Y entonces, se continúa diciendo, la actual Constitución, ideada en plena dictadura, ha sido una camisa de fuerza que apuntaló evidentes desigualdades económicas y sociales en el país de 18 millones de habitantes. Y se olvidan, este es comentario mío, que antes del proceso que autoritariamente, cierto, condujera Pinochet, luego de que Cuba quisiera hacer de los Andes una nueva Sierra Maestra, como bien decía el Che Guevara, y eso la gente parece que se olvida, Chile era el segundo país más pobre de América, era el segundo país más atrasado de América, era el que tenía el índice de alfabetización casi más bajo de todos, y hoy es una potencia. Es cierto que hay desigualdad, pero si el índice es Gini sí o no, si hay desigualdad o no, y si hay gente que se rasca el higo para obtener su ingreso y demanda subsidios y la redistribución de la riqueza, que implica expropiar al que produce para dar a los clientes del populismo, eso no importa. El salario mínimo y la calidad de vida de los chilenos era la mejor de Sudamérica hasta que estas protestas comenzaron en octubre del año pasado, bastante antes que se supiera lo del coronavirus. Ya la economía chilena iba camino a ser destruida, ¿ah? Y bueno, después los medios hablan también del plebiscito y cómo fue, y que fue autoconvocado y sin líderes, y nadie puede creer que sin líderes y autoconvocados se destruyan 70 estaciones del transporte subterráneo más avanzado de América en 2 días, ni que saquen cientos y miles de comercios y que le saquen la propiedad a la gente y que fundan familias y que una cantidad de cosas. No, y otra cosa, Lalo, gente que incendiaba ómnibus de última generación de transporte urbano y que coreaban consignas a favor de Cuba, donde ni ómnibus tienen, ¿no? Claro, es difícil de... Ahora te doy un dato respecto... Sí, en carrito. Entonces... Es increíble a veces el cerebro de la gente. Te doy un dato. Sí. Chile, a mediados de los 80, estaba primero en rendimiento escolar en Sudamérica. ¿Sabés junto con quién? Dime, con nosotros. Exacto, junto con Uruguay. Hoy, Chile sigue primero en rendimiento escolar a nivel secundario, es decir, liceal. ¿Sabés cómo está Uruguay? Está penúltimo, ahí. Está no, pues sos un optimista bárbaro. Estamos 10º entre 10. Claro, bueno, le quise dar uno porque... bueno, en teoría deberemos estar mejor que Venezuela, pero con los datos que da Venezuela también nos supera. Claro, pero es una vergüenza. Entonces... Tan solo un 29% de estudiantes que comienzan el liceo lo terminan a nivel secundario.
Bueno, cuando empezaron el tema de los resultados de las pruebas PISA, lo primero que se hizo fue atacar la metodología, que funcionaba en todos lados, pero acá justo como nosotros somos diferentes y atamos todo con alambre, acá justo no funcionaba y terminaron inventando una metodología propia, entre comillas, mentirosa, que también cayó en el olvido, porque ni esa metodología de medir las cosas y el pase social y la estigmatización, como decía la directora de primaria el otro día, ayer o anteayer en televisión, estigmatiza al repetidor, y que lo estigmatice, si el tipo no cumple, está para otra cosa, que se dedique al canto si no sabe sumar y no sabe las tablas, y el que se dedica al canto o el que se dedica a la matemática no tiene por qué saber cantar. Somos diferentes, pero hay que calificar a la gente para saber dónde estamos. Es como no calificar a Suárez o a Cavani frente a otros. Digo, somos diferentes, ocupamos puestos diferentes, tenemos que jugar en equipo, sí, pero usando nuestras propias habilidades que son diferentes de las del vecino. Ahora, vos citaste a Suárez y a Cavani, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría con nuestros medios y nuestros programas de cualquier tipo de medio de comunicación si en vez de estar últimos en rendimiento escolar en América del Sur, estuviéramos últimos en las eliminatorias? Sería un escándalo. Bueno, ¿no? sería un escándalo y bueno, siempre habría y de esto que mucho más importa, ¿quién lo habla? Vos y yo y algún otro loco y nada más. Claro, pero además cuando nosotros citamos al fútbol como referente, o sea, por ejemplo, ayer estaba el programa de Cristina Morán con deportistas y todo, haciendo esfuerzos desmesurados para exaltar la figura de Tavares, como referente, cuando como entrenador ha sido mediocre toda la vida, pero además como persona ha sido deplorable, ha sido un tipo inmoral, no solo por lo que cobre, porque la mano en el bolsillo y en la lata que nos mete a los uruguayos, sino por toda su vida privada, que cuando es un personaje público deja de ser privada. Me peleaba el otro día con un querido amigo que lo valoro mucho intelectualmente, pero defendía al Piñe y su derecho a la intimidad, a que no circulara el video que lo muestra drogado hasta las manos y mamado hasta las patas en el medio de una partusa, que además dicen, y eso lo sabrá Bonilla más que yo, que hay más videos que lo estarían extorsionando para no salir. No me importa eso, lo que sí me importa es que ese tipo es referente para una cantidad de gente, conduce un programa que condiciona la agenda de lo que se habla en la semana, y después no se le puede atacar porque... ¿Y quién lo defendió al Piñerúa? Es un amigo, prefiero no hacerlo, es un personaje conocido. Está bien. Te mando un abrazo, Lalo. Bueno, te mando un abrazo para la audiencia y espero que nos quedemos pensando en estos temas. Como siempre, Lalo Portela, sin pelos en la lengua, bueno, analizando esto, ¿no? Esto último de Piñerúa apareciendo en un video en un estado, digamos, fuera de lo normal, que daba lástima hasta verlo. Pero este tipo de gente son los referentes del sistema mediático uruguayo. Y por algo lo son, ¿no? Hay un mensaje claro que se le da a los jóvenes a través de este tipo de personajes.